Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a otro programa de Impuestos e Impuestos. El día de hoy, las tasas efectivas de ICR de grandes contribuyentes. Sean bienvenidos. Conocimiento y experiencia. Jurisprudencia y tesis relevantes. Vanguardia en el ámbito tributario. Práctica y doctrina. Todo ello lo encontrarás en De Impuestos e Impuestos con Armando Piedra. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa de Impuestos e Impuestos. Pues bueno, como siempre, le quiero dar las gracias y saludar a mi estimado Hamlet. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Armando. Buenas noches a todos. Muy bien. Mi estimado Sergio, ¿cómo te va? Bien, Armando, muy buenas noches, Hamlet. Buenas noches, Jaime. Jaime, Hola, mi estimado noches. Jaime, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, pues este día no traemos nada preparado, así que vamos a tener que platicar de algunas cosas que se han venido suscitando en esta semana. Mira, en estos últimos días, por ahí salió alguna publicación en el SAT que nos habla de las tasas efectivas de ICR de grandes contribuyentes, que tiene que ver con el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Y acompañado de esto, salieron por ahí ya declaraciones por parte del presidente, de la jefa del SAT, en donde, bueno, al menos las notas periodísticas es lo que señalan, es que la reforma fiscal va por los peces gordos, por los grandes contribuyentes. Están hablando de una reforma que no va a incrementar los impuestos, pero que van sobre los ricos. Eso es lo que se empieza a traducir o se empieza a notar en todas estas declaraciones que hemos estado teniendo. Pero bueno, yo quisiera primero comenzar con algo que está aquí en la página del SAT, en donde nos habla de las tasas efectivas de impuestos sobre la renta de grandes contribuyentes. Y nos menciona que, pues bueno, el SAT pues, tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de las personas físicas y morales. El pasado 8 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código Fiscal de la Federación en su artículo 33, primer párrafo, fracción 1, inciso que estipula lo siguiente: las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán en lo siguiente. Fracción 1, proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía, procurando, y nos vamos al inciso I, que esto lo platicamos en el tema de reformas fiscales, ustedes lo recordarán. Dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria en la que pertenece. La difusión de esta información será con la finalidad de medir riesgos impositivos. O sea, se van a meter a estudiar algún, ¿cómo le llamamos? Una variante Una variante económica. Un sector. Van a estudiar un sector, van a revisar a diferentes grupos o empresas y conforme a sus declaraciones anuales, ellos van a determinar una tasa de ICR efectiva. Esa tasa de ICR efectiva, pues básicamente te dicen el ICR que hayan pagado entre los ingresos que hayan tenido, ¿no? Más o menos así habla. Mi estimado Jaime, ¿qué te dice esto? Lo platicamos en su momento. ¿Cómo ves? Sí, lo anunciábamos, no lo adivinábamos, pero sí nos lo imaginábamos, que a partir de esta publicación del artículo 33, fracción primera, inciso I,
el SAT iba a tener la posibilidad de dar a conocer todo este tipo de parámetros en donde básicamente lo que se busca es generar una percepción de riesgo en los contribuyentes. Y entonces tomaron ciertos sectores de la economía y dijeron, de acuerdo a tu actividad, de acuerdo a tu giro, a tus deducciones y al comportamiento que tiene la industria, estas son las tasas que tú deberías estar manifestando, tasas efectivas de impuestos, entre otros conceptos. Hablaba por ahí también de los conceptos más comunes de deducciones. Por lo pronto lo que nos hicieron, o lo que nos dieron a conocer fue las tasas efectivas de impuesto, en donde hay un documento, primero me explican qué quiere decir la tasa efectiva. Y me dicen, mira, la tasa efectiva es algo muy sencillo. Tú vas a dividir el impuesto de la renta que estás causando cada ejercicio entre los ingresos acumulables. Y las tasas parecen muy bajas porque el promedio de las grandes industrias en el país da un promedio de 3.92%, me parece. 3.92% que habría que recordar y definir claramente es respecto de los ingresos acumulables. No respecto de la utilidad, no, es respecto de los ingresos acumulables, y entonces podría ser muy bajo, pero si tú divides ese número entre 0.30, entonces vas a ver realmente cuál es la utilidad fiscal manifestada, o por lo menos el resultado fiscal manifestado por cada uno de estos contribuyentes, y se acerca al 13-14% de utilidad. Entonces me parece que una industria que está reportando utilidades del 14% no es una industria que lleve a cabo grandes prácticas elusivas. Hoy ganar ya es un lujo, ganar un 14% me parece que es Oye, pero bueno, a ver, yo me quisiera detener en esta fórmula que estás diciendo. Sí, de repente dice, es que los grandes grupos nada más pagan el 3.92. No, como bien dices, es el 3.92 sobre los ingresos, que dividiéndolo como bien lo haces en el 30%, quiere decir que estas empresas tuvieron un 13%, de utilidad. Pero están cambiando la percepción, ¿eh? Están cambiando la percepción. Pero tienes que calcular tus impuestos sobre los ingresos. O sea, lo que te están diciendo es de todos tus ingresos, tú debes de tener al menos un 13% de utilidad. Y yo quisiera saber qué negocio en este momento te está dejando un 13% de utilidad. Claro, hay muchos que sí lo hacen, pero yo creo que en esta variante, al menos si lo quieren comparar con lo que está sucediendo en la economía en el año pasado y lo que va de pues no es un factor que ahorita te diga mucho, ¿no? Ni siquiera considero que esté apegado a la realidad. Claro. Y aunque seas de la misma industria o del mismo sector, tampoco tu comportamiento puede ser igual. Sí, el parámetro es 2016, 17, 18 y 19. O sea, no toca 20, que evidentemente será un año difícil y no creo que las tasas efectivas alcancen esos parámetros. Y 2021, bueno, que está en curso, ¿no? Pero los años de referencia son hasta 2019. Entonces, si por ejemplo hoy vienen a exigirme que respecto de 2020 yo esté seguramente no voy a estar. Si me revisan un ejercicio anterior, tomar ese parámetro me parece también difícil. ¿Y sabes cómo le llaman a ese programa? Le llaman programa de caídas recaudatorias. Ese programa se llama dentro del SAT, caídas recaudatorias, ¿no? Porque hacen un análisis de cuánto fue tus ingresos, tus deducciones y tu impuesto real pagado, ¿no? En comparación con lo que has hecho otros ejercicios, tan es así que por eso te mandan llamar en muchas ocasiones de, oye, veo que has tenido una variante en tus ingresos, y has bajado importantemente tu contribución, ¿no? O tu impuesto, ¿no? Y eso, ¿qué crees? Pues nos estamos generando nuevas conductas de la autoridad fiscalizadora, ¿eh? Yo no le veo mucho sentido en realidad buscar una comparación entre los diversos sectores económicos respecto a tener que pagar un impuesto en promedio todos, cuando hay muchas variaciones en cada uno de los sectores y diferentes factores económicos también que imperan en cada uno de ellos, y desde luego si buscamos comparar en cada uno de ellos situaciones total y absolutamente diferentes para obtener una tasa de recaudación efectiva, yo lo considero totalmente como que falta de muy bien, Sergio. Tenemos que ir a corte y enseguida terminas tu comentario. ¿Sale? Gracias. De impuestos a impuestos, regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación?
IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. De impuestos a impuestos. Continuamos. Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Estamos hablando de la tasa efectiva de impuesto, ¿no? Estabas haciendo un comentario en la parte final del último bloque. Sí, comentaba Armando, básicamente que yo lo veo muy poco razonable el hecho de comparar las economías y los comportamientos económicos de los sectores que están involucrados para la obtención de esta tasa de recaudación efectiva, porque son diferentes momentos los que viven las compañías, las empresas de los diferentes sectores que se están involucrando para este análisis, y desde luego yo lo considero que no es comparable, y de tal forma también, si se hablaba antes de las elecciones que sucedieron de una reforma fiscal, pues esto da lugar a que precisamente se acentúe más y se corrobore el hecho de que no hay recursos suficientes en el gobierno para poder sufragar el gasto público, que hoy es muy necesario, y que están buscando alternativas como estas, poco viables desde mi punto de vista, para obtener recaudación. Se hablaba del impuesto a la riqueza, se hablaba de poder gravar las herencias inclusive, y bueno, se sigue hablando. Más que pague más. Sí, claro. Se sigue hablando y es un proyecto que están buscando, pero a ver, mira, dentro de las preguntas que sacan este documento del SAT, hay una muy tendenciosa que dice: ¿qué consecuencias podría conllevar realizar modificaciones en mis declaraciones anuales que resulten en una reducción indebida o artificial de mi tasa efectiva de impuesto? O sea, lo que te están diciendo es que si tú te sales de este 13% de utilidad y tú tienes una tasa, un porcentaje de utilidad del 4, del 5 o del 3, ya te están diciendo que hiciste alguna deducción indebida, Jaime. Claro, o sea, ya. Sí, ¿qué tal si en ese momento perdiste un cliente, tuviste algún acontecimiento importante en la sociedad y te hizo precisamente disminuir el ingreso acumulable que obtenías, y fue una variante, fue algo imponderable que sucedió en tu empresa, en tu sector? Por eso es que yo digo que también no es comparable. Sí, claro, hay un análisis muy acotado, porque bueno, pues nada más le estamos dando importancia a los ingresos declarados acumulados. Tendremos que ver, por ejemplo, hay muchas empresas que pues tienen a veces hasta contratos a 120 días, y que esto generalmente va amarrado con su flujo, ¿no? Claro, y cuando lo amarras realmente con su flujo, significaría que las condiciones con las que realiza otra persona moral u otro ente con las mismas características y que se encuentre dentro del mismo sector económico, tendría que tener esas mismas condiciones, ¿no? Para que puedas generar un balance general, ¿no? Por eso está muy acotada, más bien está muy acotado el análisis, no lo puedes únicamente constreñir al análisis de, oye, tú tienes ingresos y los ingresos que reporta Armando y los que reporta Hamlet tienen que ser los mismos, sin analizar las condiciones de cómo obtuvieron esos ingresos. Bueno, no los ingresos, sino la tasa efectiva. Pero la utilidad es tasa efectiva. Y al final tú puedes ganar 100 y el otro 200, pero la tasa efectiva, dice R, te la están midiendo, lo cual tampoco obtienes una tasa diferente y entras en pánico, presentas tus complementarias y tratas de ajustarte. ¿Por qué vas a presentar complementarias? No. ¿Por qué vas a presentar complementarias? Yo creo que la lectura no tiene que ser esa, ¿no? Yo creo que más bien parte de un análisis adecuado de tu información. O sea, si está bien, está bien. Pero, bueno, Jaime, perdón, Sergio. A ver, lo que están tratando de hacer es lo que dijo Sergio. O sea, te están diciendo aquí, mira, fíjate lo que dice a la respuesta.
realizar modificaciones en tus declaraciones anuales que resulten en una reducción indebida o artificial de tu tasa efectiva de impuestos eleva la probabilidad del inicio de revisiones profundas orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de tus obligaciones. Es decir, si no traes ese 13% que ellos están mencionando, pues sabes que cuando hagan el comparativo van a decir, este trae un 4, este trae un 3, para mí está realizando una deducción indebida o una... Artificial. Y cuando dices artificial, y entonces te pones a temblar esperando que te toquen a la puerta para que te verifiquen, y en cualquier momento, aunque tengas los elementos suficientes para comprobar tu resultado, finalmente estás acosado por la autoridad. ¿Sí? Bueno, creo que también depende mucho de las circunstancias, ¿no? Depende mucho de la gente se espanta, nosotros, sí, claro, nosotros no nos vamos a espantar, ¿no? Por eso se llama terrorismo fiscal precisamente, claro. ¿No? Es el terrorismo, el sembrar terror. Pero fiscal, la lectura y el planteamiento me parece que incluso tiene un carácter político, porque lo ponen como que los grandes contribuyentes en general pagan un 3.92, ¿de qué? ¿Quién sabe? Pagan un 1%, porque por ejemplo, si tú lees el listado, dice, los ensambladores automotrices tienen un promedio de un 1%, y luego en 2017 otro 1%, y luego van creciendo y tienen un 1.43 o un 1.30. Dice, oye, tan poquito ganan los automotrices, sí, pero si tú ves todo el análisis, dice, sí, pero también están los de fabricación de otras partes automotrices. Y ahí la tasa efectiva fluctúa entre el 6.24 y el casi 4.9%. Y luego tienen los que fabrican las transmisiones y los que fabrican los frenos. Y en cada una ya que te estás yendo por ahí, vamos viéndolas. Su cadena de producción, una cadena de producción. Pero mira, por ejemplo, y en cada eslabón, banca múltiple o comercial, tasa efectiva de impuestos 6.04 en 2016, en 2017 5.12, 2018 6.04 y 2019 5.33. ¿No? Y saben que desde mi punto de vista también mi percepción son como patadas de ahogado, porque finalmente si nos damos cuenta y analizamos el universo de las empresas en el país, está conformado el 99.8% por empresas pymes, y el restante son las grandes empresas, los grandes contribuyentes de los que están hablando aquí, y estos son de los que pretenden sacar, ¿cuánto, Hamlet? 200,000 millones. ¿Sí? Y entonces, que representaría un punto del PIB, ¿no? Exacto. O sea, que significaría que traeríamos 20,000 millones en el PIB, ¿no? O sea, en el universo de contribuyentes, 20 billones de PIB. En el universo de contribuyentes, los pymes o los micro, pequeños y medianos empresarios, que forman el 99.8%, aportan el 42% del gasto público. Entonces, ¿de qué se trata con esta disposición del 33 del código para atacar solamente a unos cuantos, los más ricos, ¿no? O sea, bueno, sí, es sectorial, porque también se anunció que iba a ser de acuerdo a tu estrato y también de acuerdo a tu actividad económica. Este es el primer anuncio, pero también anunció la jefa del SAT que el 50% de la evasión fiscal estaba concentrada en estas empresas. Sí, grandes contribuyentes. Hay números que vistos fríamente, dices, bueno, 6%, entonces la tasa, la utilidad que tiene esta empresa quizás sea como del 18-20%, la banca múltiple, y cuando tú mides los márgenes de intermediación, tú ahorras tu dinero y no sé, aún con las grandes cantidades que ahorran ustedes, les estarán pagando un 6% anual. No, y creo que te fuiste a una banca muy high, la tasa está al 4.002 en plazos, por ejemplo, fijos a 90 días, ¿no? Con rendimientos y todavía anuales. Tienes que hacer el descuento de ICR de tu... Y lo que claro. Ya es otra cosa. A ver, tenemos que ir a un corte, ¿sale? Y enseguida regresamos. De impuestos a impuestos, regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web.
dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. De impuestos a impuestos. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Dijimos al principio que ni siquiera sabíamos de qué íbamos a hablar y ya estamos terminando aquí en una discusión. Y bueno, yo creo que aquí, desde mi punto de vista también, poniendo el dedo en la llaga, este sector de los grandes contribuyentes, ¿cuánto van a aportar? Los 200,000 millones, ok. Y entonces, ¿en qué se va a gastar este dinero? ¿Sí? ¿Para qué? ¿A dónde se va a ejercer este gasto público? Debemos tener entonces un momento de equilibrio en las finanzas públicas también para buscar la equidad en el gasto, cómo se va a ejercer. Y esta parte, pues no solamente ya involucra lo que se vaya a obtener por los grandes contribuyentes, por lo que se está especulando respecto a gravar las herencias, el impuesto predial y otros seguramente. Bueno, ya dedicaremos un programa como al tema del gasto, ¿vale? Pero ya está definido, ¿no? Eso creo que se está platicado. Ahorita tan está platicado, tan está planteado en el plan de desarrollo, que ahorita lo que está buscando es de dónde sacar el dinero para afrontar ese gasto que ya para está. Cumplir, exacto. Ya está prometido. Yo creo que no es tanto modificar el gasto, sino realmente llegar a los ingresos para poder cumplir con el gasto ya asignado, ¿eh? Pero a ver, chicos, a ver, ¿en qué se va a gastar? A ver, Sergio, a ver, este no es un programa político, a ver, este es un tema de impuestos, o sea, al final nosotros tenemos que aterrizar en nuestro tema el hecho de decir, y yo quisiera irme, yo no soy el abogado, pero a ver, ya te están diciendo que hay parámetros en tu sector en donde te deben de decir, oye, tú tendrías que tener una tasa de impuesto efectiva, y si no la tienes, corres el riesgo de que te revise. Uh-huh. Evidentemente hay gente que se espanta, que están con este tema de un terrorismo, que yo creo que al final, lejos de promover la inversión, yo creo que la asustan, ¿no? Podremos meternos en ese tipo de cosas, pero no. Pero, a ver, Jaime, si tú tienes derecho a una deducción y en ese momento tienes el beneficio y no te aplican ciertas variables económicas por lo que tú quieras, ¿no seguimos con este tema de seguir rompiendo lo que dice el artículo 31, fracción cuarta, de decir todo esto de que, bueno, estamos obligados a contribuir al gasto público? El principio de proporcionalidad. Las leyes, ¿en qué ley te dice o dónde te dice que tú tienes que pagar el impuesto conforme a una tasa efectiva de ICR? O sea, no estamos cayendo ¿en dónde queda ese principio? Yo te digo, no soy abogado, ¿dónde queda ese principio de certeza jurídica? El tema de apegado estrictamente de proporcionalidad, equidad. O sea, a mí me gustaría que nos enfocáramos en esto. O sea, ¿qué piensan? Sí, hay un principio de legalidad que mencionaste, en donde dice, bueno, tú tienes que encargarte como legislador de que esto esté plasmado en ley, los elementos esenciales del impuesto, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, cuota, y a partir de ahí que el contribuyente determine, porque el artículo 6 del código... Y época de pago. Y época de pago, aunque hay quien dice que eso ya está subsanado en el código, ¿no? En el 6. Pero a partir de ello, el 6 precisamente dice que prevalece la determinación o la autodeterminación del contribuyente. Exactamente, la autodeterminación. Yo determino. Y a pesar de la modificación o la adición del artículo 5A, en donde habla de la razón de negocio, y todo este tipo de conceptos,
hay eventos que parten de una decisión personal. O sea, hay muchos despachos de contadores y de abogados alrededor del país, pero hay unos que han apostado por capacitar a la gente, por ejemplo. Y hay otros que en su vida tomarán un curso, aunque hoy eso sea aspiracional, pero hay quien le ha apostado a la capacitación porque esa precisamente es la naturaleza del negocio, el conocimiento. Y esa deducción a lo mejor no es general a todos, y esa deducción seguramente a manera de inversión disminuye mi tasa efectiva, que no son los conceptos que están contemplados, porque un despacho no es un contribuyente de estos. Despacho. ¿Y sabes por qué, Jaime? Porque en una economía de libre mercado como la nuestra, puedes elegir de tu utilidad en qué la gastas, o sea, o la reinviertes. Y en esta parte de capacitación yo le mandaría como una reinversión, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, oye, yo no quiero reinvertirlo en capacitación, yo lo quiero reinvertir, ¿qué crees? En maquinaria. O Sergio la quiere reinvertir en irse de viaje a Dubái, ¿no? Y a lo mejor yo digo, pues sí, voy a capacitar a mi personal. Pero en este libre mercado, pues tú tienes la forma de elegirlo, o sea, no te pueden constreñir a decir, no, fíjate, ahora, como me tuviste que haber pagado cierto porcentaje de conformidad con lo que yo determino con parámetros. Cuando yo hablo de parámetros significa variantes, o sea, el término parámetro es una variante, pero no significa una conducta que esté totalmente regida por la norma. O sea, oye, tu parámetro va a ser ahora la que rige cómo debo conducirme para el enterar mis contribuciones. Y por ese parámetro tú me vas a fiscalizar para verificar el correcto cumplimiento de mis obligaciones fiscales. Entraríamos en una cuestión de percepción del principio de proporcionalidad y de equidad, ¿no? Independientemente del de legalidad, porque si es un acto legal, pero no es proporcional, ¿no? Sí, incluso, o equitativo. Incluso una decisión que hoy será sumamente cuestionada es la tecnología. Habrá quien apueste a cierta tecnología de lo que tú quieras, de la información, de la comunicación, del desarrollo, incluso en los procesos productivos. Y mi apuesta fue por la tecnología, que hoy es cara, pero esa manera de inversión y que a lo mejor reduce mis tasas impositivas, las difiere, porque además ese carácter tiene la inversión, que difiere el pago de contribuciones. Y otro dice, no, yo me sigo con la tendencia del país y yo a manita y no apuesta por la tecnología, y entonces su tasa efectiva tiende a ser mayor. Pero a ver, yo tengo una duda. Al inicio, al inicio. Claro. A largo plazo se va a cortar. Ahorita estoy pensando que finalmente este análisis se llevó a cabo por los ejercicios 2016 al 19, ¿sí? Eventos económicos en las empresas, en ejercicios donde había unas circunstancias económicas muy diferentes a las de hoy en día, ¿sí? De tal forma que si tratamos de comparar esta tasa efectiva de recaudación que se emite por estos ejercicios a una realidad de 2020-21, definitivamente, pues no es, vuelvo a repetir, no es comparable, no es real. Sí, nada más que el económico de las empresas es otro. Sí, pero no son ejercicios muertos. Yo creo que más bien lo que te están diciendo con esto, en tu caso, es saca tus hojas tabulares de aquellos años y compárate con tu sector. Pues sí, pero o sea... Te están tratando de enseñar a ser financiero. Y vas a inhibir la inversión y te están diciendo cómo debes de manejar tu negocio. Pero otra vez, a ver, y nos quedan 2 minutos en este bloque. Yo voy más allá. El papel que hoy debe de jugar el contador, el financiero, el de costos, el abogado fiscalista, el fiscalista, o sea, nos estamos enfrentando hoy. Antes tenemos un artículo 27 que nos habla de los gastos estrictamente indispensables, y luego que se empezó ya a distorsionar con la aparición del 69, operaciones inexistentes simuladas. Tenemos en nuestro tema financiero o en nuestra planeación fiscal el tema de economía de opción, y ahora tenemos un 5A que se refiere a la razón de negocios, y ahora tenemos este 33 que te habla de tasas efectivas de ICR. Yo creo que son conceptos que en el siguiente bloque tendríamos que platicar para todo este grupo de empresas, ¿sale? Enseguida regresamos. De impuestos a impuestos, regresamos.
IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. De impuestos a impuestos. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Cada empresa, cada pyme se maneja de acuerdo a las circunstancias que le correspondan. Mi estimado Jaime, hay este tema de la economía de opción que mantiene una línea delgada con respecto al tema de la elusión fiscal, ¿no? Se ha detectado mucho todo este tipo de prácticas de elusión fiscal, pero creo que este tipo de artículos como el 33, como el 5A, que te habla de la razón de negocios, empiezan a desequilibrar o empiezan a romper ese principio de legalidad. Perdón que insista en este tema, pero ¿en qué momento yo pienso que se pierde objetividad al hablar de una tasa efectiva de ICR porque te están comparando contra otro sector? Yo creo que se pierde el tema de decir, es que mi concepto de razón de negocios debe de ser esto, o el beneficio económico mayor al beneficio fiscal que se obtuvo, pues qué es un beneficio económico, qué es un beneficio fiscal, en qué momento lo consideras que es mayor y en qué momento tomas esta economía de opción o el gasto es estrictamente indispensable. Yo creo que nos estamos alejando, en mi humilde opinión, del principio de legalidad por todos lados. El de legalidad y antes de un derecho humano, me parece, ¿no? De un derecho humano que es la libertad de elección, la libertad en múltiples eventos, la libertad de albedrío de decidir entre una cosa u otra. Y después la legalidad, efectivamente, ¿no? Pero sí se rompe con un derecho humano que es el de la libertad de elección. Es mi negocio y yo decido cómo manejarlo. Y evidentemente mis prácticas pueden no gustar, pero están pensadas en un desarrollo a futuro. Así crecen los grandes consorcios, así crecen las grandes empresas, invirtiendo y tomando decisiones distintas a los demás, si no seríamos todos iguales. Fíjate, hace rato hablaste de un tema de capacitación. Supongamos que estén en un mismo sector y resulta, a lo mejor es un grupo de empresarios muy benevolente o que protege mucho a sus trabajadores. Ya sé que muchos dicen que eso no sucede, pero pues a mí no me importa cómo esté pagando el de enfrente. Yo les voy a pagar más porque quiero tener menos rotación, porque quiero tener temas de lealtad, sentido de pertenencia, mejor personal, y entonces se eleva, ¿no? Se eleva. Hoy ya no está José con nosotros, pero él está muy peleado con el tema de pues hoy la previsión social o todo esto que yo pueda pagar, pues ahora resulta que ya una parte no es deducible, y bueno, todo este tipo de cosas. Fíjate, Armando, que en esta tipo de economía en la que tenemos de libre elección pues de acuerdo con lo que establece nuestra legislación fiscal de la autodeterminación, cada vez es mucho más endeble, ¿no? Esta autodeterminación, porque a fin de cuentas, en esta autodeterminación de cómo tienes tú que generar tu gasto y cómo tienes que efectuar el pago según lo que establecen ahorita las nuevas políticas que está poniendo el Servicio de Administración Tributaria,
Yo creo que entonces estamos perdiendo principios importantes de cuál es el fin de nuestra reforma fiscal. Nuestra reforma fiscal era para verdaderamente regular ciertas conductas económicas o para coartar las conductas de ciertos sectores económicos, que es cuando ya empezamos a entrar como en un análisis mucho más profundo de lo que está sucediendo en nuestra economía. Lo que queremos es cumplir a costa de todo, o lo que queremos es regular ciertas conductas que pueden mejorar a futuro nuestras condiciones económicas. ¿Y qué crees? Darle certeza a las inversiones, porque nadie ya quiere invertir en México porque no hay una certeza jurídica en donde tú puedas invertir y que a través de la autodeterminación, pues ya la autoridad diga, no, ¿qué crees? No estaba bien autodeterminada y yo te la voy a reclasificar porque a través también de lo que establece el 5A y ahora a través de los nuevos parámetros no está bien realizado y para mí no era un gasto estrictamente indispensable. Entonces, entramos en esta subjetividad de la norma fiscal y le das esa discrecionalidad a la autoridad para que él te diga, no, está mal. Entonces, ¿para qué me das la opción de que yo lo pueda autodeterminar? Es la primera parte de la historia, porque esto es con base en lo que ya existe en el 33, que ya analizamos en la reforma. Pero además, lo que se ha comentado en estos últimos días es que todo este parámetro de contribución de los grandes contribuyentes será la base de la reforma que se prometió desde el inicio de la administración, la reforma para el segundo trienio de la administración. Y entonces lo que ya dijeron, es que quien omite el pago de contribuciones, quien paga muy poco respecto a sus posibilidades, es el contribuyente grande. Y entonces primero dijeron, oye, pues entonces la reforma va a estar orientada a que contribuyan más. Y después dijeron, no va a haber modificación de impuestos. Y si no va a haber modificación de impuestos y ya detectaron quiénes son los que están pagando poco, entonces muy seguramente lo que va a ocurrir es que aprieten aún más los tornillos para la recaudación a través del Código Fiscal de la Federación, del mismo impuesto, pero con unos esquemas de fiscalización mucho más severos de los que tenemos, que ya tienden a ser restrictivos. Yo creo que al final viene una oleada. Bueno, es que sí, al final lo que se está anunciando es que la reforma viene para hacer que los grandes contribuyentes paguen más. Dentro de las diferentes notas que han salido publicadas, nosotros en este foro siempre hemos platicado de que traemos aquí un error o se ha dejado de hacer algo importante, que es incrementar la base tributaria, la base de contribuyentes, ¿no? Hemos hablado siempre que hay un mercado informal o hay mucha gente informal que no contribuye al gasto y que sería importante ampliar esa base de contribuyentes. Evidentemente hay muchos que alegan que para temas políticos no conviene eso porque le pegas a ciertos sectores. No sé si sea así o no sea así. Al final es que no se da, ¿sí? Y entonces ahorita el mensaje es vamos por los grandes, porque ya detectamos que sus tasas efectivas de ICR son más pequeñas. Que yo creo que yo lo que espero, no sé cómo venga esa reforma fiscal, lo que sí veo es que viene una oleada de auditorías con todo hacia este tipo de contribuyentes, porque le vas a poner un impuesto a las herencias. Bueno, vamos a estar esperando que se mueran grandes personas con gran capacidad para estar grabando. Pero, ¿qué tipo de reglas les puedes poner? Simplemente lo que vas a querer empezar a hacer es fiscalizarlos, no te queda de otra, ¿no? Entonces, creo que van a poner mano dura respecto a estos contribuyentes e irse con auditorías, ¿no? Sí, o sea, pero yo creo que eso te va a condicionar la inversión, ¿no? Porque lo único que va a hacer es que muchos de los grandes contribuyentes son transnacionales, ¿eh? Hay que también... Pero Hamlet, esos transnacionales, te aseguro que les van a hacer una auditoría y no va a pasar nada, porque están bien. Claro. Son grupos que... Pero se va a inhibir la inversión al final y se inhibe la inversión, el crecimiento en consecuencia y pues no vamos a tener realmente la oportunidad de recaudación. Pero a fin de cuentas te van a generar a través de los parámetros que está estableciendo, porque a lo mejor te dice, pues sí cumplo con toda la norma, pero no obstante ahora que estoy cumpliendo con la norma, no estoy cumpliendo con tu parámetro.
O sea, sí cumplo con el fondo, cumplo con la forma y cumplo con la sustancia. Bueno, es que cuando detecten que no cumples con el parámetro, van a buscar qué partida adicional o qué es lo que estás poniendo para disminuirlo. Bueno, tenemos que ir a una pausa y vamos a un corte y enseguida regresamos. De impuestos a impuestos, regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. De impuestos a impuestos, continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso, amigos. Te comentaba Hamlet en mi último comentario de que cuando detecten que la tasa efectiva de ICR es menor, es revisar si tienes unas partidas que no correspondan a tu operación. Van por eso. Eso es lo que yo entiendo, o eso es lo que alcanzo a percibir. No sé si estén de acuerdo conmigo. Encontrarán algunas en el camino que pudieran ubicarse en la oscuridad de si son o no son, o se está abusando de ese tipo de deducciones, y a partir de ahí políticas fiscales reflejadas en disposiciones. Este gasto lo está haciendo todo el sector, o lo está haciendo una parte del sector y le está disminuyendo la tasa efectiva. No es ilegal, no carece de requisitos, pero incluso podría ser de esos parámetros que disminuyamos. Que ese tema es el que se me hace peligroso, Jaime. ¿En qué momento empezamos ya a romper por completo ese principio de legalidad? El otro tema por el que creo que se van a ir, y yo creo que ahí es muy importante todo este tema del compliance. Yo creo que este tipo de grandes contribuyentes manejan mucho tema internacional. Entonces, se van a meter mucho con este tema de las 15 acciones de tipo BEPS, el tema de ver los convenios de doble tributación, si no están cómo están utilizando el concepto de establecimiento permanente, ¿no? En México, cómo están sus partes relacionadas en el extranjero. O sea, creo que vendrán ese tipo de medidas para ver si también ese tipo de gastos no está siendo trasladado hacia otros sí, porque hablando de la tasa efectiva, la primera que veíamos, ¿no? La parte de banca múltiple, la intermediación, decíamos cuánto me paga, cuánto me cobra la banca múltiple. Hay un margen de intermediación muy amplio y resulta que su tasa efectiva es del 6%, y ahí es donde nos imaginamos, bueno, pues a lo mejor sí hay esquemas de erosión de la base tributaria, a lo mejor la utilidad está en otro país, y también esto tendría que ser base para estar más cercanos a los contribuyentes, sin llegar al terrorismo, ¿no? Que es la parte peligrosa. Entonces estamos hablando prácticamente de una fiscalización más severa, y que los esquemas de defraudación fiscal, pues básicamente están encaminados a temas de delincuencia organizada, como mencionaba Armando, por otra parte la razón de negocios. Y luego en el ámbito tecnológico, si nos ponemos a analizar también ese tema, pues estamos perfectamente bien fiscalizados por el tema de los FDIs. Sabe la autoridad en todo momento en qué gastamos y cómo lo ganamos, cómo lo tenemos que acumular. Entonces, definitivamente estamos, reitero, hablando de una fiscalización más severa. En efecto, no hay nuevos impuestos, pero sí hay más acoso, más terrorismo fiscal, como se mencionó. Y pues finalmente esto nos lleva a reorganizarnos, a reestructurarnos para tomar las medidas necesarias y atender a las disposiciones que la autoridad ahora está proponiendo con este artículo 33. ¿Por qué será tan difícil
realizar una reforma fiscal correcta, integral, incluyente, que promueva la inversión, que regularice a todos aquellos contribuyentes. ¿Sabes por qué? Yo creo que por la falta de credibilidad tanto del gobernado al Estado como del Estado al gobernado. Claro. Entonces, a ver, ¿cuántas veces hemos tenido con diferentes colegas y las cosas están muy claras de lo que se tendría que hacer? Mi tema al final es, o sea, una reforma que te permita realmente recaudar, que vigile a los que sí están haciendo evasión, a los que están haciendo elusión, que incluye que amplíen la base tributaria, que haya una disminución tal vez de impuesto, amplías la base tributaria, incentivos para dirigir la economía informal, generas consumo, al momento de generar consumo generas todo este tema de impuestos indirectos, o sea, yo creo que estamos final, ¿por qué si muchos podemos sentarnos en una mesa de trabajo a decir qué es lo que debería de hacer, no se hace? ¿Por qué no lo hacen ellos? Y estamos hablando de alguna manera de incentivos, porque así como hacen estos análisis para la obtención de la tasa efectiva de recaudación, yo me imagino que podrían también pensar, a ver, vas a invertir o reinvertir tal cantidad de millones de pesos y esa cantidad va a tener que sustentarse también con la creación de tal cantidad de empleos nuevos y vas a tener que producir adicionalmente más. Entonces yo creo que ahí esos análisis yo creo que son más interesantes en lugar de estar midiendo cómo obtener una tasa efectiva de recaudación para promover la inversión. Entonces, el tema es que algo que vayas a disponer para desarrollar y darle economía no solamente a la empresa, sino al país. No creo que la reforma se pueda plantear así de esa forma integral. De los pocos intentos que han existido al respecto, implican medidas que no son populares. Bueno, es que tienen costos políticos. Pues sí. Nadie quiere asumir, y hoy menos que nunca. Yo creo que hoy el costo político nadie lo va a asumir, y la forma fácil pues es nadar de muertito 3 años, ¿no? Llegar a la orilla. 3 años perdidos ya y otros 3 más perdidos. Y entonces no va a haber esa inversión o esa probable intención de crecer. Y además el anuncio es ese, ¿no? El anuncio es el que tiene que mantener, es el que más genera, y los demás, bueno, pues finalmente la economía informal siempre ha sido una válvula de escape. No creo que la toquen y serán los mismos contribuyentes los que sigan aportando. Según así como hicieron el IMPAC, el IETU y todos estos impuestos que en su momento existieron y los pensaron para crearlos, pues deberían pensar precisamente en la creación de la inversión para promover tal cantidad de empleos, tal cantidad de producción. Para incrementar los ingresos, pero los ingresos también que obviamente pues generan mayores utilidades, y a través de la generación de más utilidades, pues más contribuciones. Claro, totalmente, ¿no? De acuerdo. Si generas un empleo, vas a obtener recaudación también, vas a vender más porque vas a producir más. Las medidas más recurridas que siempre se han establecido como probables soluciones implican un gravamen más amplio en materia de IVA, impopular, claro, una reducción de las tasas de impuesto de la renta para generar más riqueza y más fuentes de empleo, lo cual hoy atenta contra la política del Estado de evitar que los que tienen más paguen menos. Entonces, sí parece... No sé, pero creo que se puede hacer una combinación de todo. Claro, hay gente muy capaz aquí en México como para poder plantear algo que realmente sea efectivo, que traiga inversión, que genere empleo, que haya recaudación, que se obligue a pagar a los que tengan que pagar, claro. En fin, bueno, tema. Se llama crecimiento, tenemos que provocar esa parte. Sí, y bueno, pues creo que será muy interesante pues, en los próximos días o en las próximas semanas o meses cómo viene esta reforma. Ya vislumbramos un poquito qué se está dando, y bueno, pues hay que estar muy atentos, y hay que estar muy atentos a esto del artículo 33, cómo se va a aplicar, en fin, como sea, amigos, yo les agradezco como siempre su participación en este programa y muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy.
Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Nos vemos.